Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña el analista internacional, que es venezolano además, Juan Cristóbal Nagel. Buen día, Juan Cristóbal. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo has recibido tú como venezolano primero, no como analista, sino que como nacional de Venezuela, la noticia de la muerte de Hugo Chávez? Bueno, estoy aquí, pero mi corazón está en mi país, digamos. Como venezolano sentimos todos que el presidente Chávez indudablemente, al margen de diferencias políticas o críticas que se le pueda hacer, es un personaje histórico que deja un gran vacío en la vida de muchos de mis compatriotas, así que mi corazón está con ellos y con su familia, por supuesto. Ahora, los vacíos no permanecen, tienden a llenarse siempre con algo. La pregunta es, ¿qué va a llenar ese vacío? Esa es la pregunta clave, y yo pienso que gran parte de esa respuesta va a radicar en cómo evoluciona la economía. El legado de Hugo Chávez en materia económica es bastante complicado por una serie de distorsiones que tiene la economía venezolana. En la economía venezolana hay controles de precios, controles de cambio, rigideces laborales, y todo esto se coagula en una situación en la cual hay un boom de importaciones financiadas con el precio del petróleo altísimo, pero a la vez hay mucha escasez, hay mucha inflación, y la economía venezolana va a costarle resistir una bajada en los precios del petróleo. Pero respecto a ese mismo tema, usted ha hablado que en la sociedad hay vacíos dentro de la sociedad, pero a nivel económico, ¿hay vacíos económicos o hay consolidaciones estructurales tan complejas que es difícil poder llevar adelante todos los proyectos que se tienen pensados? Yo estuve en Caracas la semana pasada y la incertidumbre que se vive en el tema económico es palpable. Estoy hablando de incertidumbre desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los impuestos. Nadie sabe, acaban de devaluar, el gobierno acaba de devaluar la moneda, hace unas pocas semanas. Eso ha causado una gran incertidumbre, ha empezado a repuntar la inflación. Los empresarios no consiguen los insumos para poder producir. Los que quedan. Los que quedan, exactamente. Pero son muchos pequeños y medianos empresarios que todavía importan mucho. Y en la misma población, en la gente común con la que uno habla, ellos están conscientes de que sus salarios se han disminuido, su poder adquisitivo se ha disminuido. Déjame hacerte una pregunta bien doméstica. ¿Tú vas a Venezuela, te quedas con parientes en casa o te quedas en un hotel? A veces en hoteles, a veces con mis parientes. Ya, y cuando tienes parientes, entonces estás en contacto con la prima, la tía, la no sé quién, vas al supermercado, al CADA o como que quiera que se llame hoy en día. ¿Existe? Es verdad que cuesta conseguir leche, cuesta. El otro día había algunos tuiteros que decían que estamos aquí haciendo cola para conseguir papel higiénico, por ejemplo. Pero claro, es distinto lo que uno puede leer en Twitter, que no es una fuente demasiado fidedigna, que lo que puedas contar tú, que probablemente tampoco da cuenta de una visión panorámica, pero sí de cómo vive el venezolano que va al supermercado. Es absolutamente cierto. Con decirte por ponerte una anécdota un poco chistosa. Tengo una amiga que fabrica urnas de muertos, y me dice que no puede sacar sus urnas porque no hay vidrio para ponerlas encima de las urnas, encima de los muertos. Entonces que tiene 10 urnas paradas porque no puede producir sus urnas, digamos. Porque el ataúd no tiene vidrio. El ataúd no tiene vidrio para. Entonces, a ese nivel, o sea, estamos no solamente la mantequilla, no solamente la leche, no es solamente el aceite, no es solamente la harina de trigo, sino harina de maíz para hacer las arepas. Las arepas son el pan venezolano, claro, digamos, exacto, ¿no? Sino que son insumos de construcción, son repuestos de automóviles, son muchas cosas que ahí están escaseando, parte como producto de las distorsiones de la economía. Pero ¿cómo se puede llevar un manejo económico teniendo eso como escenario del diario vivir de la gente, sumado a un precio del petróleo que ya tocó techo, sumado a una inflación de un 20%, sumado a que se habla de un crecimiento de cerca de un 5%, pero un crecimiento donde el Estado es el que tiene que estar poniendo recursos durante todo el tiempo con una estructura social fuerte basada en los recursos del Estado? ¿Cómo se puede llegar a manejar o cómo se puede doblar esta curva que claramente, al parecer, da la sensación que va en picada libre? Bueno, ese es el reto que le queda a los herederos de Chávez, ya sea Maduro o ya sea Enrique Capriles, si es que lograse ganar la elección, porque yo creo que queda claro que Capriles va a ser el candidato de la oposición. La única manera de hacer eso es empezar a deshacer parte de estos subsidios nefastos que están costando al país esta cantidad de plata. Como ustedes bien saben, un tanque lleno de benzina en Venezuela cuesta 500 pesos chilenos. Eso le cuesta al fisco venezolano, o sea, regalar la benzina en Venezuela cuesta decenas de miles de millones de dólares prácticamente. Entonces, si el país está en una seria situación económica, hay que empezar a pensar en desmontar todos estos subsidios que además benefician a los más ricos, porque no es que el pobre en Venezuela está beneficiándose de los tanques de benzina gratis, son la gente que tiene los autos grandes, los camiones, etcétera. Eso de los tanques de benzina, Juan Cristóbal, pero de la cantidad de emisiones, o como se han llamado en Venezuela estos planes sociales, ahí sí que se beneficia a la gente más pobre, y eso le cuesta al Estado, aumenta también los índices para efectos de exportación. Hemos visto, tú ves informes del New York Times y otras publicaciones muy serias
diaria que hablan de cómo disminuye la pobreza, pero esta pobreza disminuye de manera completamente artificial porque tiene que ver con inyección de plata a la familia, no con capital educacional, capital humano, etcétera. ¿Cuánto más puede resistir una economía así? Bueno, ese es el tema. La suerte de Maduro políticamente y la suerte del chavismo post-Chávez depende de la respuesta a esa pregunta, y esa es la pregunta clave. Y entonces responde también al precio del petróleo barril. Responde al precio del petróleo y responde a tomar decisiones que son impopulares. Por ponerte un ejemplo, en Chile hay alrededor de 100.000 empleados públicos, en Venezuela hay 2,5 millones. Entonces, ¿cómo un Estado puede sobrevivir con esa capacidad de empleador, digamos, que se ha creado bajo, con petróleo? Pero si se te baja el precio del petróleo, o llega un punto que el petróleo no te alcanza. O sea, el gobierno de Venezuela tiene un déficit fiscal en este momento monstruoso, es el doble del que hay en Estados Unidos. Entonces, ya estamos hablando de que ni siquiera un precio del petróleo a $100 el barril alcanza. Pero que esas medidas, si es que fuera Capriles el presidente, uno puede decir, podrían pensarse. Pero con Maduro uno lo ve completamente inviable. Por lo tanto, si es Maduro el que va a seguir, y todo indica que va a ser el que va a seguir, y son medidas que a todas luces no se van a tomar, ¿cuál es el camino que puede tomar Venezuela? Lo que pasa es que la realidad de la chequera mata la ideología, digamos, y lo vimos con la devaluación que hubo hace 3 semanas. O sea, el gobierno, obviamente, enfrentándose a un escenario en que posiblemente iba a venir elecciones, no quería devaluar, pero se vio obligado por la realidad fiscal, que es la herencia de Hugo Chávez, en cierto modo, de la economía chavista. O sea, el gobierno de Venezuela el año pasado se endeudó, hubo un déficit fiscal del 15% del PIB con el objetivo de ganar una elección. Chávez gana la elección y ahora hay que enmendar la plana, digamos. Hay que pagar las cuentas. Hay que pagar las cuentas, y él no está para pagar las cuentas, entonces le deja las cuentas a su sucesor, quien sea. Moya, como decimos acá en Chile, paga Moya. En este caso tendrá que pagar Maduro, quizás. Entonces hay que observar eso, La situación económica de Venezuela es comprometida, y lamentablemente va a pegarle a los más pobres también, y eso va a socavar el apoyo popular que pueda tener el gobierno. Pero hablaste de los más pobres, ahí yo creo que hay una paradoja, porque sin duda la economía venezolana mirada como un todo está complicándose a pasos acrecentados. Sí. Pero también es cierto que en Venezuela se vivieron años y muchísimos años de riqueza saudí, se hablaba, ¿no es cierto?, de la Venezuela saudita, y las clases que viven en los ranchos, las favelas o poblaciones callampa, como le llamamos acá, era gente muy pobre, y esa gente es la que ha recibido la riqueza, el chorreo, si tú quieres, de la economía chavista. Y esa gente efectivamente ha visto mejorado su pasar, a punta, como decíamos, de bolivarazo, pero el hecho es que la ha visto mejorar. Entonces, ¿cómo se convence o cómo se le explica a la gran masa venezolana de gente pobre que efectivamente está mejor con que no, mire, los indicadores macroeconómicos y la balanza fiscal están negativos? ¿Qué es eso? Bueno, obviamente lo que tú dices es cierto, o sea, sí ha habido una mejoría, una baja en los índices de pobreza. Ahora, eso no se ha traducido en empleos duraderos, por ejemplo. Eso no se ha traducido en una baja en la inflación, eso no se ha traducido en una mejor calidad de vida en términos de violencia, por ejemplo. Entonces, el reto para alguien como Enrique Capriles es ese, es hablar de los temas de la vida diaria que no han sido resueltos por el gobierno de Chávez. Hay un graffiti muy famoso que había en Caracas que decía, abajo el gobierno, viva Chávez. Es decir, el gobierno de Chávez y los ministros de Chávez nunca han sido populares como Chávez. Por lo tanto, el reto de Capriles es que la elección se haga sobre Maduro, sobre la persona de Maduro, sobre su gestión y sobre la gestión de su equipo, y no sobre el mito de Chávez, que ya pasa a ser una figura cuasi religiosa, o sobre lo que él pueda venir a proponer. El nuevo gobierno de Maduro, en el caso hipotético que así sea, que al parecer sería entonces, ¿sería el gobierno quizás más capitalista de los últimos años de Venezuela para poder salir del problema económico en el que están, o no? Bueno, habría que ver. Con la suerte, digamos, Venezuela a veces tiene una suerte que justo cuando hay que tomar medidas quizás impopulares o quizás hay que tomar en cuenta las realidades de la economía, el precio del petróleo sube. Claro. Entonces, habría que ver cómo evoluciona eso, ¿no? Hay un tema también que es el financiamiento de la China. China hasta ahora ha estado financiando mucho al gobierno venezolano, pero ahora están mucho más reticentes a hacer eso. Entonces, habría que ver cómo evoluciona esa relación entre China y Venezuela, entre Rusia y Venezuela, que también es otro financiero. Y para ir cerrando, Juan Cristóbal, hablaste recién del desafío que tiene Capriles como líder de la oposición, sería enfrentar esta elección tratando, si es que eso va a ser posible, de sacar a esta figura, yo le quitaría el cuasi, esta figura religiosa, y centrarse en Maduro. La pregunta es, ¿va a haber cohesión en la oposición para que Maduro cuente con todas las filas ordenadas? En general sí, yo pienso que ha habido cierto debate dentro de la oposición acerca de si Capriles es o no la persona más indicada, pero yo pienso que Capriles se beneficia por el hecho de que es el único líder que queda con cierto prestigio y con cierto prestigio a nivel nacional, si se quiere. Los demás no pueden competir con él, y yo creo que sí, la oposición se va a unir en torno a la figura de Capriles porque es su única opción. Bueno, queremos agradecer haber estado junto a nosotros. Gracias, Germán. Gracias a ti, Juan Cristóbal. Nosotros ahora nos vamos a una...